Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobiernas todo con tu justicia y resplandeces con tu belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan santo, santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan santo, santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorifícate, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate. Abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida.
vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodean mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Suple siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, tú eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Mi alma te bendice hoy. Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Padre, gracias
por tu presencia, Señor, en cada lugar donde está tu palabra es escuchada, Señor. Gracias, Señor, por tu enorme fidelidad, tu gran misericordia. Señor, gracias porque tú no cambias, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por siempre, Padre. Gracias, Señor, por tu abundante provisión. Gracias porque tú nos sostienes, porque aún en medio de la adversidad, la aflicción, el dolor, tú nos sostienes, Padre. Gracias. Señor, rogamos que en esta mañana tú nos hables, Padre. Rogamos que en esta mañana nuestra mente y corazón sean sensibles a tu evangelio, Padre. Necesitamos escucharte, Señor. En medio de múltiples voces a lo largo de estos días, estas semanas, Señor, necesitamos solo tu voz, Padre. Háblanos, Señor. Ministra nuestros corazones, que tu palabra ministre nuestras vidas, Señor. Que tu evangelio, Señor, caiga en buena tierra, que tu evangelio dé fruto, Padre. Señor, necesitamos de ti. Señor, necesitamos de ti. Señor, visita cada hogar en esta mañana, Señor. Tú eres omnipresente, tú estás en todo lugar. Y tú en este momento estás en cada hogar, Padre. Gracias. Oramos por el predicador, oramos que tú lo sostengas, oramos que tú pongas claridad en sus pensamientos, en sus palabras, que no añada, que no quita absolutamente nada de tu evangelio. Que se mantenga fiel en medio de la exposición de tu palabra, Señor. Padre, gracias. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Este es nuestro segundo domingo en medio de esta cuarentena, entre comillas, rígida en nuestra ciudad, donde debemos permanecer en nuestras casas. Y que sea un tiempo orquestado por Dios, porque no hay nada que sea casual, que sea estos fines de semana, estos días, en la providencia del Señor, un tiempo para seguir buscándolo a Él. Dependemos una vez más de su gracia, dependemos de su amor, dependemos de quién Él es, no de las circunstancias, no de las múltiples voces que podemos escuchar a lo largo de estos días, dependemos de su gracia. Vamos a continuar con nuestra exposición de estos domingos, con nuestra serie Los 10 Mandamientos, y alguien preguntó, ¿por qué los 10 mandamientos en este tiempo? ¿Por qué debemos revisar la ley del Señor en estos tiempos donde deberíamos estar hablando probablemente de otros temas, como lidiar con la depresión, con la ansiedad, con el dolor, lo que tú quieras? Pero al final de cuentas vamos a notar que si yo no entiendo delante de quién estoy, si no entiendo los estándares de Dios, en medio de estas, otra vez, circunstancias que estamos viviendo, puedo llegar a diluir el estándar de quién es Dios. Entonces, tener una visión apropiada de quién Él es fundamental para que mi fe se sostenga en medio de la adversidad, para que mi fe se ancle en medio del dolor. Y un buen escenario, no es el único, pero un buen escenario para mirar a Dios en toda su gloria, entender y revisar sus estándares, es precisamente revisar los 10 mandamientos, la ley del Señor. Porque además, en medio de esta época donde hay mayor presión, donde hay mayor incertidumbre, donde hay mayor caos, desesperanza, angustia, el contemplar al Señor y ver cómo debo conducirme a lo largo de este tiempo, en medio de estas circunstancias, es fundamental, porque eso determina mi visión de Dios, mi visión de Dios. Ok, con eso en mente, si tú estás tomando notas, estamos en los 10 mandamientos, esa es nuestra serie. El tema para hoy es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 7.
Pero como lo hemos venido haciendo, vamos a leer toda la porción de Éxodo 20 del versículo 1 al versículo 20 para que tú y yo tengamos el contexto y luego nos vamos a enfocar en el versículo 7. Entonces toma tu Biblia, acompáñame a Éxodo capítulo 20, versículos 1 al versículo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros, para que no pequéis. Observa el sentido de la conclusión, si vale el término, en el versículo 20, de la razón por la cual Dios da estos mandamientos. Y la razón es, como dice el versículo 20, al final del versículo 20, para que no pequéis. Ese es el sentido de esta ley. El sentido es: no pequen. Quiero poner mis estándares, dice Dios. Quiero establecer mi ley para que mi pueblo, tú y yo, temamos al Señor y no pequemos. Y tú has debido notar que en este tiempo es sumamente sencillo pecar, de múltiples formas, porque la presión, las cuarentenas temporales, rígidas, mixtas, como tú quieras, sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor nos dice ahora, de que la razón de su ley es para que temamos y no pequemos. No olvides aquello. Ok, entonces veamos una vez más nuestro versículo 7, que es el tema que vamos a revisar hoy. Versículo 7. No tomarás el nombre de Dios, del Señor tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ese es nuestro tema para hoy. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este es uno de los mandamientos practicados con mayor superficialidad, ese es el término, por los cristianos. Esto se debe principalmente a que pensamos que el mandamiento se resume en no jurar y no maldecir a alguien usando el nombre de Dios. Es por ello que este mandamiento múltiples veces es vulnerado por los creyentes, principalmente por los creyentes.
es tratado este mandamiento con mucha superficialidad y por ello caemos una y otra vez en violar este estándar de la palabra. Ahora debemos entender el contexto de este mandamiento para poder tener claridad de lo que Dios quiere hablarnos. Debemos entender la razón por la cual Dios da este mandamiento de manera específica y lo pone en un tercer nivel, en un tercer lugar, después de establecer que Él es Dios soberano, de que no debemos adorar a otro Dios, y ahora nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, en la cultura hebrea, el nombre de una persona representaba su carácter, y este era un tema que estaba muy claro en el pueblo de Israel. Por ello, muchas veces los padres, para nombrar a sus hijos, consideraban lo que ellos anhelaban para su futuro. Ellos pensaban mucho respecto al futuro de este niño, y esa era la motivación para poner el nombre que ellos llegaban a tener. O por otro lado, era el sueño de los padres de lo que llegaría a ser en un futuro sus hijos, o de las acciones que iba a realizar en un futuro su hijo. Por otro lado, también era un recordatorio. A veces ponían los padres judíos nombres a sus hijos en base a un recordatorio de un hecho importante que había sucedido. Y tú tienes el ejemplo de Moisés. Moisés significa salvado de las aguas. Entonces, para el judío, para el hebreo, para el pueblo de Israel, era importantísimo un nombre. No ponían un nombre al azar. No era la combinación como hoy medio romántico, el 50% del nombre de la mamá, el 50% del nombre del papá, y a ver qué sale de esa combinación. O uno ve una buena película y le gusta un actor, una actriz en particular, y le termina poniendo ese nombre. No, este no es un asunto, no era un juego para los judíos. Era sumamente relevante, importante y de gran cuidado el nombre que iban a poner a sus hijos, porque otra vez en ese nombre estaba la visión de los padres respecto a lo que iba a ser su hijo, los logros que iba a alcanzar, o era el nombre en función a un hecho importante que había sucedido. Entonces no era algo a la ligera. De hecho, tú miras cada nombre del Antiguo Testamento, no vamos a hacer eso ahora, pero tú miras cada nombre en el Antiguo Testamento y en algunos casos en el Nuevo Testamento, y tú vas a notar que cada nombre va relacionado con lo que esa persona hizo o era, o lo que expresaba su carácter. Entonces, por la importancia que los hebreos le otorgaban al nombre, cuando Dios se le apareció a Moisés y le ordenó ir a Egipto a rescatar al pueblo judío que estaba esclavizado, lo primero que Moisés preguntó fue su nombre. Él trató de identificar de quién recibía órdenes. Era importante. Además, deseaba saber cómo se lo presentaría al pueblo. Y finalmente, la razón por la que Moisés pide el nombre, que se le revele el nombre de aquella persona que lo estaba enviando, era porque cuando Moisés se iba a parar frente al faraón, Moisés debía decir en representación de quién estaba de pie, en representación de quién estaba hablando, y además en representación de quién estaba pidiendo lo que estaba pidiendo, que era liberar al pueblo de Israel. Entonces el nombre es fundamental, es sumamente importante. Entonces el nombre con que Dios se reveló a Moisés, y tú vas a recordar esto, está compuesto por 4 consonantes. Y yo quiero mostrar o tratar de mostrarte estas consonantes. Este era el nombre que había sido revelado a Moisés. Su nombre era impronunciable, no había manera de pronunciar en el tiempo para que el pueblo pueda asimilar el nombre de Dios, el nombre específico de Dios. Lo que hicieron es añadir 2 vocales. Entonces el pueblo empezó a pronunciar Yahweh. Y ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios revelado en las Escrituras es Yahweh. Y este nombre se refiere a el ser. Esa es la traducción. Yahweh en su traducción es el ser. Este significado realmente termina siendo aproximado
pues no hay manera de ponerse de acuerdo en cómo debería ser la pronunciación adecuada, primero, y segundo, cuál debería ser la traducción apropiada. Pero en medio de estas tensiones gramaticales de varios teólogos expertos en esto, el sentido es que Dios revela un nombre, su nombre, Yahweh, y que se traduce finalmente como el ser. Ahora, yo debo entender que cuando Dios dice, yo soy el que soy, es algo monumentalmente importante, porque Dios no está alejando la revelación de su nombre, Yahweh, y lo que significa el ser, que implica yo soy el que soy. Entonces su nombre termina siendo al final una revelación de sí mismo como creador y redentor. Entonces cuando Dios dice yo soy el ser, lo que está implicando son dos hechos monumentalmente importantes. Primero está diciendo yo soy el creador y yo soy el redentor. Y en estas dos revelaciones de su carácter, de quién Él es creador y Él es redentor, se contiene todos sus atributos, contiene todo lo que Él es. Entonces exaltar el nombre de Dios es exaltar a Dios mismo. Menospreciar el nombre de Dios es tomarlo a Él como algo ligero, sin valor y menospreciable. Entonces nota lo importante de este asunto. Salmos 8:1 dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, no parcialmente, no en un solo lugar. Tu nombre es glorioso en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Entonces nota el énfasis del salmista. El nombre del Señor, su nombre es glorioso. Él es glorioso. Porque en su nombre, ¿por qué su nombre? Si esa fuese la pregunta, ¿por qué en su nombre? Porque en su nombre se encierra su carácter. Porque en su nombre se encierra a Dios como creador y a Dios como redentor. Entonces, este es el contexto de la primera vez que este nombre aparece en las Escrituras. Entonces, en Éxodo 3:14 dice la palabra, y dijo Dios a Moisés, dando respuesta a las inquietudes de Moisés, Dios responde y dice, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces es como si Dios estuviese diciendo, yo soy el que soy, no preciso de nada ni de nadie, porque yo soy autosuficiente, porque yo soy autodependiente. Este te envía. Entonces cuando tenemos la expresión de yo soy el que soy te envía, está conteniendo todo el ser de la persona de Dios. Todo lo que Él es está en su nombre, yo soy. Y para nosotros, en las traducciones que tenemos y en el acercamiento al texto original es Yahweh, el ser, el que es todo en todo. Nota que no se identifica como te envía el misericordioso, te envía el santo, o te envía el justo o el poderoso, aquel que va a liberar a su pueblo en medio de 10 plagas. Él dice yo soy, porque no quería que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, al momento de mirar a Dios, contemplar a Dios, lo mire en un solo aspecto de quién Él es. Me explico. Dios quería que su pueblo lo mire por quien Él es en toda su esencia. Y esto tiene mucha relación con el segundo mandamiento. Nosotros decíamos la semana pasada que a lo largo de la historia hombres han levantado múltiples ídolos, múltiples imágenes, pero cada uno con un sentido específico: el Dios de la guerra, el Dios de la lluvia, el Dios de los truenos, el Dios de la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces no quería el Señor que a Él, por quien Él es y por lo que Él representa, se ha puesto en ese grupo. Aquí tenemos a Yahweh, el Dios poderoso. Él es poderoso,
pero no es únicamente poderoso. Él es la esencia de todas las cosas. Y esto Dios quería que quede perfectamente claro para su pueblo. Por ello Él se presenta como el yo soy, Yahweh, el ser. Entonces podemos concluir en esto que Yahweh o Jehová, que es otra traducción, es el nombre por el cual Dios quiere que su pueblo lo conozca. Es el nombre por el cual Dios quiere ser conocido. Y cuando tú observas Éxodo capítulo 3, versículo 15, donde el Señor añade en medio de esta plática que tiene con Moisés, Dios dice, este es mi nombre para siempre, para siempre. Y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Entonces Dios establece el nombre por el cual él debía ser conocido, no temporalmente, sino de generación en generación. Una vez más, no pierdas de vista esto, porque cuando empecemos a revisar en detalle las implicaciones de este tercer mandamiento, tu mente debe traer todo esto hacia el frente para contemplar esto a la luz de las demandas de este mandamiento. Observa lo que sucede más adelante en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículos 4 al 8, es Dios hablando y hay un acontecimiento en esta porción importante. Observa lo que el texto dice. Éxodo capítulo 34, versículos 4 al 8. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Tú recuerdas que las 2 primeras fueron rotas cuando Moisés baja del monte Sinaí. El pueblo se había corrompido, había levantado una imagen, un ídolo. Entonces Moisés lanza las tablas. Ok, entonces nos encontramos en Éxodo 34. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Ok, presta atención a ese detalle. Dios mismo proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh o Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. ¿Por qué adoró? Porque su nombre encierra todas las ideas expresadas por Dios mismo. Ok, si perdiste la lectura y tu pregunta es, ¿qué ideas expresó Dios? Él es compasivo, su nombre habla, recuerda, y proclamó su propio nombre. Es lo que nos dice el versículo 5. Y él proclamando su propio nombre, él está diciendo, mi nombre es Dios de compasión, Dios de misericordia. Soy lento para enojarme, pero estoy lleno de amor inagotable y de gran fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es mi nombre y eso es lo que hoy proclamo. Es lo que está diciendo el Señor. Observa lo que dice la palabra en Salmos 54:1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Una vez más, la relevancia del nombre de nuestro Dios. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Por tu nombre, Señor, sálvame. Salmo 75:1. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. La palabra una y otra vez
nos instruye reverenciar su nombre. De hecho, si tú buscas en Salmos 29:2, si me acompañas en tu Biblia, Salmos 29:2, tú vas a hallar lo siguiente. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Otra vez, den al Señor la gloria debida a su nombre. Porque es que los salmistas repetían una y otra vez que su nombre sea glorificado, que su nombre sea engrandecido, que la salvación corresponde a su nombre. ¿Cuál es la razón? Es que en su nombre se encierra su carácter. En su nombre, o su nombre encierra quién Él es. Entonces, cuando la palabra dice su nombre, están hablando del carácter, de la plenitud de quién es Dios. Un texto más, Salmo 66, versículo 2. Aclamen con júbilo a Dios. Habitantes de toda la tierra, canten la gloria de su nombre. Hagan gloriosa su alabanza. Una vez más, nota que ya no tiene solo un sentido de la expresión de su carácter en la manifestación de salvación, misericordia, perdón, sino que ahora el salmista lo lleva a un terreno donde dice: canten la gloria de su nombre. Esto significa que aún en medio de nuestra adoración, mi mente debe estar clara a quién me estoy dirigiendo, a quién estoy cantando, a quién estoy dando gloria. Y tú vas a notar más adelante en este mensaje que muchas veces nos acercamos a Dios con un corazón dividido. Pues mis labios pueden estar cantando, pero mi corazón está lejos de Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Salmos 96:8 nos dice: den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y entren en sus atrios. Hay una porción, uno puede mirar esto y decir: esto es extraordinario, y sí lo es. Mirar el nombre de Dios en distintos momentos, en distintas situaciones, en distintos contextos de aquel que empezaba a clamar, orar, adorar al Señor. Pero yo debo recordar que aún el nombre de Dios debe ser tratado con tanto cuidado, porque Dios es celoso y no permite que nadie levante su nombre en vano sin que exista consecuencias detrás de ello. Y tenemos múltiples ilustraciones, pero solo quiero traerte una, y es la que está en Levítico capítulo 24, versículos 10 al 15. Levítico 24, versículos 10 al 15, si me acompañas en tu Biblia. Dice el texto: cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Salomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego, el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan sus manos sobre la cabeza del blasfemo. Después, permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Ok, esto es monumentalmente importante. Observa cuán celoso Dios es de su nombre. Si tú preguntas por qué Dios es celoso de su nombre, es porque su nombre refleja, revela, muestra quién Él es, muestra su carácter. Entonces Dios no trata a la ligera su nombre y no permite que absolutamente nadie lo haga. Entonces mira la severidad de lo que Dios instruyó al pueblo cuando alguien blasfemó el nombre del Señor.
Cuando alguien usó el nombre del Señor con una maldición, dice el texto, y el pueblo lo lleva ante Moisés. Oye, ¿por qué lleva el pueblo ante Moisés a este hombre que blasfemó, que maldijo el nombre del Señor? Si la ley ya había sido dada y había claridad respecto a las consecuencias de usar el nombre de Dios en vano. Es que este era un extranjero. Este hombre que había maldecido con el nombre del Señor a un israelita, era un extranjero, era de madre israelita y de padre egipcio, era un extranjero. Entonces más adelante en esta narrativa, y te invito a leer, tú vas a observar que aún Dios dice, esta ley no solo es para mi pueblo, sino para cualquier hombre que levante mi nombre en vano, para cualquier hombre que use mi nombre para maldecir. Entonces Dios es severo. Yo quiero que mires en esta porción la severidad con la que Dios trata. Y tú y yo debemos ser muy serios respecto a cómo usamos el nombre de Dios. Un día, el rey de Inglaterra estaba escuchando el mensaje predicado por un pastor puritano. El rey estaba emocionado y este rey, junto a sus ministros, estaba sentado detrás del predicador. Y mientras escuchaba emocionado la prédica, empezó a comentar con sus ministros que estaban junto a él. El mensaje, empezó a comentar cómo estaba el sermón, lo que le parecía a él. El predicador se detuvo, miró hacia atrás, donde se encontraba el rey de Inglaterra, y dijo lo siguiente: cuando el león truena, los animales del bosque hacen silencio. Cuando la palabra del Dios de los ejércitos está siendo predicada, aún el rey de Inglaterra debe tener respeto. Esto es impresionante. Cuando yo trato el nombre de Dios, la palabra de Dios, con fidelidad, con cuidado, con temor y con reverencia, eso es lo que debe suceder. Todos debemos escuchar atentos y con profunda reverencia lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Tú y yo debemos reconocer que somos irreverentes. Lo somos. No tomamos el nombre de Dios como algo que es santo y glorioso. Muchas veces diluimos el nombre de Dios con nuestras acciones y nuestras actitudes, y muchas otras veces con nuestras palabras. Mientras se predica la palabra, nos movemos, entramos, salimos, jugamos con el celular, corremos para responder una llamada. Somos irreverentes. Padres que permiten irreverencia al nombre de Dios cuando sus hijos no son respetuosos con la palabra del Señor. A los pequeños prefieren darles el celular para que se distraigan, en vez de amonestarlos y disciplinarlos en el Señor. A los más jóvenes se los chantajea para que puedan escuchar la palabra. Y algunos padres ni siquiera asisten a la iglesia porque a sus hijos no les gusta, porque les aburre. La palabra les parece aburrida. Despreciar la exposición de la palabra, porque es el nombre de Dios que está siendo proclamado. Despreciar la exposición de la palabra es despreciar a Dios, quien inspiró la palabra. ¿Notas que somos irreverentes? Dejamos que nuestros hijos metan bulla, jueguen, corran de un lugar a otro mientras la palabra es expuesta. Necesitamos mayor celo por el nombre del Señor. Hablar de Dios no es hablar de cualquier nombre. Hablar de Dios es hablar del soberano, del Rey de reyes y Señor de señores. Debemos ser reverentes frente al nombre de Dios o cuando su nombre está siendo proclamado. Y voy a insistir en esto. Aún el llegar tarde a una reunión es irreverencia al Señor. No existe hora boliviana. No existe.
Es reverencia lo que debe existir. Temor en nuestros corazones. Su nombre y la proclamación de su nombre es elevar nuestro corazón hacia quien Él es. Y Él es el Dios soberano que demanda de parte de ti y demanda a mí, me demanda a mí, reverencia y respeto. ¿Qué piensas acerca del nombre de Dios? ¿Qué piensas tú acerca del nombre de Dios? Este tercer mandamiento muestra la reverencia debida a su nombre. Muestra la reverencia que debemos dar a su nombre. Tú observas en Deuteronomio 28:58, capítulo 28, versículo 58. Dios le está indicando al pueblo, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, y tú continúas con la lectura, hay una serie, múltiples consecuencias para aquellos que no temen al nombre de Dios, que no temen al nombre glorioso del Señor. Queridos hermanos, si bien esas consecuencias son particulares en ese contexto, en ese momento histórico, déjame decirte que si tú tomas el nombre de Dios en vano, que si tú tomas el nombre de Dios a la ligera, que si no tienes respeto y reverencia por el nombre de Dios, va a haber consecuencias. Recuerda que los hechos del Antiguo Testamento fueron dejados para nuestra enseñanza. No son historias, y qué triste las consecuencias. Es lo que va a suceder con todo aquel que levanta el nombre de Dios en vano, con todo aquel que es irreverente a su nombre. Recuerda que el nombre de Dios revela su gloria, su carácter, su majestad, su poderío, su esencia, su santidad. Por esta razón, Dios entiende que su pueblo necesita conocer cuán temible, santo, glorioso es su nombre, para que su pueblo, tú y yo, caminemos en rectitud. Queridos hermanos, familia, hemos perdido el temor al Señor. Somos irreverentes. Por eso no caminamos muchas veces en rectitud. En el texto del mandamiento, Dios dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y esta palabra vano se refiere a no tomar al Señor como algo irrelevante. Presta atención a lo que nos está diciendo. Cuando Dios dice, no vas a tomar mi nombre en vano, lo que está diciendo es, no hagas de mi nombre algo irrelevante. Significa que no se debe usar su nombre a la ligera. De hecho, la idea es no usar el nombre de Dios de tal manera que lo vaciemos de su contenido. ¿Cuál es su contenido? Soberano, poderoso, majestuoso, Dios de justicia, Dios de amor. Cuando no tomo su nombre con respeto, con reverencia, y tomo su nombre en vano, estoy vaciando su contenido, estoy echando por los pisos al suelo quién Él es. Y eso hago cada vez que soy irreverente a su nombre. No debemos hacer de su majestad, de su gloria, de su poder, algo ordinario y trivial. Una vez más, no debemos hacer de su majestad, su gloria y su poder algo ordinario y trivial. Vuelvo a mi pregunta, ¿qué piensas acerca del nombre de Dios? ¿Qué piensas? ¿Qué estándar tiene el nombre de Dios en tu vida? ¿Hay temor? ¿Hay reverencia? Tú puedes pensar que todo esto es solo en el Antiguo Testamento y no lo es. Y déjame darte un ejemplo en el Nuevo Testamento. Los discípulos están caminando hacia Jesús, se acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les dice, ustedes orarán de esta manera. Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nota lo que hace Jesús. Jesús no está omitiendo algo que pudiese darse por entendido, que nos estamos dirigiendo a Dios. Jesús podía haber empezado con una segunda expresión: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero Jesús no hizo aquello. Jesús les está diciendo: cuando ustedes oren, recuerden a quién se están dirigiendo: al Padre que está en los cielos, al Padre que su nombre es santificado. Entonces, ¿qué significa que su nombre sea santificado? Su nombre, una vez más, encierra el carácter de quien Él es. Acércate con profunda reverencia. Acércate sabiendo quién Él es y lo que su nombre representa. Cuando yo me acerco a Él, puedo hallar misericordia porque su nombre es misericordia. Cuando me acerco a Él, puedo hallar consuelo porque su nombre es consuelo. Puedo hallar fortaleza, puedo hallar aliento. Su nombre encierra todo lo que Él es. Debemos ser, una vez más, reverentes aun cuando oremos. Aun cuando oremos debemos ser profundamente reverentes. Y más a la hora del almuerzo, donde todos llegamos a la mesa con hambre y a veces hacemos orar al que ora más cortito y más rápido, sin reverencia y sin temor alguno. Debemos ser profundamente reverentes porque en ese momento nos estamos dirigiendo a Dios, quien es proveedor, quien tuvo misericordia y suplió nuestras necesidades. Seamos reverentes. Tú vas a recordar que aún el pueblo judío respetó tanto el carácter sagrado del nombre de Dios que en múltiples ocasiones ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Y para escribirlo en un papel usaban nombres que sustituían el nombre de Yahweh. Usaban el nombre Adonai, usaban el nombre de Hashem, usaban múltiples nombres para referirse a Dios. Y cada nombre representaba algo del carácter de Dios. Entonces tú vas a observar además que cuando los escribas estaban escribiendo, sentían tal respeto cuando llegaban al nombre de Dios o a una expresión del carácter de Dios. Ellos dejaban su pluma, su bolígrafo, lo dejaban a un costado. Ellos iban a lavar las manos y algunos de ellos se bañaban por completo y se cambiaban de ropa. Muchos se purificaban. ¿Cuál la razón? Dios es santo. Su nombre es santo. Ni aún al escribir, decían los escribas, vamos a tratar el nombre de Dios con simpleza. ¿Notas lo serio, lo profundo de mirar el nombre de Dios como Él quiere que miremos, con temor y reverencia? En este contexto, observa el sentido de la ley. La letra de la ley decía: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esa es la ley. Esta es la revelación del tercer mandamiento en Éxodo 20, versículo 7. Pero el espíritu de la ley, que es lo que Jesús vino a hacer, es no solo contemplar en una expresión externa el no tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano, sino que Jesús, al dar el sentido correcto de la ley y a lo largo del Sermón del Monte, a lo largo de los escritos del Nuevo Testamento, lo que Jesús nos está diciendo es: evita todo lo que pueda faltar el respeto o manchar el nombre de Dios. Evita todo aquello que pueda diluir el nombre de Dios. Evita todo aquello que trivialice el nombre del Señor. Entonces, en este sentido, quiero darte un par de ejemplos
de cuando el nombre de Dios es tratado con irreverencia. Yo quiero que mires en cada uno de estos ejemplos tu vida. No pienses en otra persona. Somos expertos en mirar a otros. Solo mírate tú a la luz de cada uno de estos ejemplos. Si al final descubres que has tomado el nombre de Dios en vano, va a ser un buen momento para arrepentirte. Si al final descubres que jamás en tu vida has honrado al Señor al tratar su nombre con reverencia, es momento de volver al Señor. Primer ejemplo. Tomamos el nombre de Dios a la ligera o tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos de su nombre a la ligera o irreverentemente. Cuando hablamos a la ligera de Dios o de sus obras, es un acto de desprecio y una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Hoy, el nombre de Dios para muchos no tiene valor y no tiene respeto. Cualquiera levanta el nombre de Dios como si lo conociera, como si entendiera de quién está hablando. Grupos sociales radicales levantan el nombre de Dios, usan el nombre de Dios como bandera. Movimientos a favor del aborto levantan el nombre de Dios que representa vida para hablar de muerte. Movimientos a favor de la libertad sexual levantan el nombre de Dios en vano. Y tú y yo como hijos, ¿levantamos el nombre de Dios en vano? Cuando tenemos expresiones que toman el nombre de Dios, cuando me he golpeado, cuando me he caído, cuando me he tropezado, cuando no me ha salido algo bien, cuando estoy en una discusión, levanto el nombre de Dios en vano. Observa lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Teme el nombre del Señor tu Dios, porque es glorioso y temible. Teme. No levantes el nombre del Señor tu Dios en vano, teme. Segundo ejemplo, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de forma consecuente. Tú miras Tito, capítulo 1, versículo 16, y el texto dice, profesan, hablan, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es común ver a personas que visitan de modo habitual la iglesia y que se los mira consagrados y entregados al Señor. Sin embargo, no se comportan igual en su hogar, en su trabajo o en cualquier actividad social. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y déjame decirte en este punto que aún subir memes, yo no sé cómo se llaman, textos de las escrituras, oraciones escritas, compartirlas por Facebook, por WhatsApp, lo que tú quieras. Aún en ese momento, si no soy cuidadoso, puedo estar levantando el nombre de Dios en vano. Mi vida misma, profeso, hablo, proclamo conocer a Dios, pero mis hechos lo niegan. Es importante tener en mente esto, porque la forma, préstame atención por favor, porque la forma, cómo se comporta un cristiano, puede determinar la imagen que los demás se crean de Dios. Una vez más, esto es tan importante, porque la forma como se comporta un cristiano puede determinar la imagen que los demás se harán de Dios. Entonces, cuando tú proclamas conocer a Dios, pero vives de manera diluida, no siendo consistente con las demandas del Evangelio, no solo estás tomando el nombre de Dios en vano, sino estás mostrando un estándar del nombre de Dios que tú dices creer. ¿Notas lo severo de esto? ¿Notas lo severo de esto? De decir que conozco a Dios, pero tomar en mi diario vivir el nombre de Dios en vano con mis acciones.
Romanos 2:24 dice: porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Cada vez que tomo el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Es lo que está diciendo. Esto nos indica que la forma como se comporta el cristiano delante de otros lo puede llevar tanto a reverenciar como a blasfemar el nombre del Señor. ¿Qué provocas tú? ¿Qué provocas tú? ¿Que el nombre de Dios sea reverenciado o que el nombre de Dios sea blasfemado? ¿Cómo miran el nombre de Dios? ¿Como un Dios permisivo? ¿Como un Dios que tolera tus cosas? ¿Como un Dios que tiene que entenderte a ti? ¿Cómo mira el mundo que te conoce a Dios por tu estilo de vida? Observa lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Jesús afirmó: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lo que está diciendo el texto es: no le dan al nombre de Dios su verdadero valor, y lo que hacen es movido por la hipocresía. Cada vez que tú dices a alguien: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca, si tú no entiendes lo que estás diciendo o el nombre que estás levantando, es mejor no decirlo. Es mejor no decirlo. Muchas veces hemos convertido estas expresiones en clichés del mundo cristiano. Y aun cuando pierdo el sentido de lo que estoy diciendo, puedo estar levantando el nombre de Dios en vano. Tú puedes decir: eso es legalismo. No, eso es cuidar el nombre del Señor, que es santo, que es glorioso. Es honrar este mandamiento del Señor que nos dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Tercer ejemplo: cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no así con nuestros corazones, tomamos el nombre de Dios en vano. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Observa lo que dice el texto. No dice: dame tus finanzas. No dice: trae tu mejor ofrenda. El Señor está diciendo: hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en mis caminos. Cuando aparentamos adorar a Dios, pero en realidad nuestro corazón está lejos de Él, estamos tomando su nombre en vano. Cuando estoy cantando al Señor, cuando estoy adorando al Señor, pero no lo hago con todo mi corazón, y el texto dice: mi corazón está lejos de Él. Al cantar incluso puedo tomar el nombre de Dios en vano cuando no entiendo a quién estoy cantando. Isaías 29:13 nos dice: así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece. Observa lo que Dios está diciendo. El pueblo está diciendo que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Aún al cantar debo ser reverente. Y esto no significa estar parados como una estatua. No está hablando el texto de aquello. La reverencia debe ser expresada en mi comprensión de a quién le estoy cantando. Si yo entendiese a quién le estoy cantando y adorando, si mi mente cuadrase al nombre al quien me estoy dirigiendo, muchos no podríamos permanecer de pie. Muchos no podríamos permanecer de pie. Tú miras la narrativa bíblica en el Antiguo Testamento. Cada vez que la palabra era abierta, el pueblo caía de rodillas y empezaba a llorar, porque entendían delante de quién estaban, porque entendían que eso que se iba a leer era la revelación de Dios, era Dios hablando a su pueblo.
Cuarto ejemplo. Cuando hablan de revelaciones y sueños que no se han recibido de parte de Dios, estas personas están tomando el nombre de Dios en vano. Una vez más, se toma el nombre de Dios en vano cuando hablan de revelaciones y sueños que no se han recibido de parte de Dios. Déjame empezar con esto. Como Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él desee sin que nadie lo cuestione. Entonces la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿es apropiado esperar que el Señor nos hable de esta manera a pesar de tener su revelación completa? Y el Espíritu Santo que mora en cada creyente, ¿es apropiado buscar que alguien nos revele lo que Dios quiere decirnos? Y tú vas a estar de acuerdo conmigo, y espero que estés de acuerdo conmigo. Es que hoy, mucho más que antes, se ha puesto de moda en algunos círculos cristianos escuchar predicciones atribuidas a Dios sin ser ciertas. Expresiones como Dios me dijo o Dios me reveló, y esas expresiones puestas por encima de la palabra de Dios. El Señor nos va a decir que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Absolutamente ninguna palabra dicha por ningún hombre debe ser puesta por encima de las Escrituras. No debe ser puesta, jamás, porque no hay nada que esté por encima de la palabra de Dios. Es preciso, es importante cuidarnos de esas expresiones, porque la mayoría de las veces, gran parte de las veces, no son más que el producto de las emociones de quien las percibe. Tal vez tú digas la mayoría de las veces, o sea que a veces sí se puede. Toda palabra debe ser filtrada por las Escrituras. Si lo que yo estoy diciendo en esta mañana es sostenida por las Escrituras, tú puedes abrazar esta palabra. Si tú hallas algo de lo que yo esté diciendo que no armoniza con las Escrituras, desecha esta palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Que hay hombres que se levantan y dicen el Señor me ha dicho, y manipulan las Escrituras. Cuestiona tú si lo que está diciendo viene de Dios, porque este era un tema serio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De hecho, tú observas Jeremías capítulo 14, versículos 14 al 15, y tú vas a notar que si bien tiene un contexto específico, pero no es muy distinto hoy. Observa lo que el texto dice. Entonces el Señor dijo: esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor: yo castigaré a esos profetas mentirosos, porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Levantar el nombre de Dios en vano. Hacer decir a Dios cosas que Él jamás dijo. Si tú has estado en esa dirección, arrepiéntete, porque levantar el nombre de Dios en vano es pecaminoso. Y nota lo que Dios dijo hace más de 3,000 años atrás en el Antiguo Testamento. Y nota lo que hoy Dios dice, año 2021. Esto dice el Señor: yo castigaré a esos profetas mentirosos, porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Cuidado, mucho cuidado. Quinto ejemplo. Jurar por Dios y no cumplir lo dicho es tomar el nombre de Dios en vano. Yo creo que aquí cuadramos todos sin excepción. Habernos comprometido a cosas y no haberlas hecho. Yo me pongo ahí en primera fila.
haberme comprometido en ciertos asuntos con mi familia, mi esposa, mis hijos, muchas veces la iglesia, y no haber cumplido mi palabra, no haber honrado mi compromiso. Por eso digo que creo todos cuadramos ahí. Si tú no cuadras, tú eres de otro planeta. Pero la gran mayoría, en un momento u otro, hemos deshonrado lo que hemos dicho. Ahora, presta atención a esto. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con tus juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. Es Jesús hablando. No digas por el cielo, porque es el trono, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer de ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Tú observas lo que el Señor está diciendo. En el Antiguo Testamento, y hoy no es distinto, muchos hombres hacían compromisos delante del Señor. Señor, si tú haces esto, te prometo que yo haré esto. Señor, si tú me sacas de esta situación, te prometo que yo haré esto. Pregunta, ¿cuántas veces has honrado esos tus compromisos? ¿Cuántas veces hemos honrado nuestras promesas al Señor? Señor, si tú haces esto, el lunes a primera hora, 6 de la mañana voy a estar orando y no voy a dejar de orar. ¿Cuántas veces has deshonrado tus compromisos al Señor? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y el término que está usando Jesús en este texto es jurar. No jures. Muchas veces la palabra de un hombre, de un creyente, queda tan diluida que ya no es creíble. Y al final esta persona termina diciendo: te juro por Dios, ¿no es cierto? Te juro por esto que lo voy a hacer. O sea, como ya mi palabra no tiene valor, busco por quién jurar. Por mi madre, que es lo más sagrado, ¿no es cierto? Hay expresiones así. Y el Señor nos está diciendo: no jures, no levantes el nombre de Dios en vano. Di si lo haré o no, no lo haré. No tomemos el nombre de Dios en vano. De hecho, solo hay una excepción en el Antiguo Testamento, y tú puedes revisar Deuteronomio 6:13, que cuando un hombre se paraba frente a un estrado judicial o ante un acto judicial, iba a jurar por el nombre de Dios. Pero nota la severidad de esto, no era la ligera. No es como hoy llaman a declarar a alguien y le dice: usted promete decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, prometo. Antes era sí, juro. Y detrás de eso estaba la expresión por Dios. Y lo que implicaba eso en el Antiguo Testamento y en esta porción de Deuteronomio 6:13 es que el hombre no se iba a atrever a mentir. Porque el juramento que estaba haciendo era tan solemne que si se hallaba que había mentido, pagaba con su propia vida. Hoy es tan simple levantar el nombre de Dios sin temor y reverencia, pero déjame decirte una vez más que hay consecuencias. Hay consecuencias. Sexto, ya vamos terminando. Cuando oramos, pero no creemos en Él, es tomar su nombre en vano. Cuando oramos, pero no creemos en Él, es tomar su nombre en vano. Tú vas a notar en las Escrituras que la fe es una virtud que honra a Dios. Es una virtud del creyente que honra a Dios. De hecho, Romanos 4:20 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe
se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Cuando oramos a Dios, pero no acompañamos de fe nuestra oración, tomamos su nombre en vano. Cuando dudo de que Dios no me está escuchando, lo convierto como en esos ídolos descritos en Salmos 115, que nos dice que tienen oídos pero no escuchan. Cuando yo oro, debo tener la firme convicción de que mi Padre me está escuchando. Tomo el nombre de Dios en vano. Cuando oro, cierro mi oración y digo en el nombre de Jesús, amén. Salgo de la oración y digo, ¿será que Dios lo hace? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios va a llegar a tiempo? Esa mi duda frente a haber levantado el nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Orar y no creer. Orar y no creer es tomar el nombre de Dios en vano. Esto no significa, presta atención, esto no significa que Él hará todo cuanto yo le pida. Significa que creo en el Dios soberano que orquesta todo para que sus propósitos se cumplan. El que yo ore no pone a Dios a mi disposición. El orar me pone mi corazón en el lugar correcto respecto a la voluntad de Dios. Puedo orar por sanidad este tiempo. Podemos orar por nuestros hermanos familiares que están delicados de salud. Mi oración está permeada de mi confianza en el Señor y descansa en su soberanía. Entonces puedo terminar de orar y puedo empezar a caminar sabiendo que mi Padre me escucha, porque no es como esos ídolos que tienen oídos pero no escuchan. Puedo ir tranquilo porque sé que mi Padre, que es el Dios soberano, va a hacer que todas las cosas cooperen para bien, no mi bien, para su gloria. Y cuando es para su gloria, esa expresión de que todas las cosas cooperan para bien a los que aman al Señor es que trae quietud a mi corazón, porque en medio de la decisión que Dios decida tomar, eso es para bien. El para bien no es para contentarme, no es para alegrarme, es para enfocar mi corazón en que sus propósitos y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Salmos 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando me acerco a pedir perdón por un pecado cometido y cuando salgo de orar dudo que Él me ha perdonado. Sigo viviendo como si Dios no me hubiese perdonado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es dudar del nombre de Dios, que como dice el salmista, Él es bueno y perdonador. Él es abundante en misericordia con todos los que le invocan. Séptimo ejemplo. Tomo el nombre de Dios en vano cuando participo de la cena del Señor de manera inapropiada. Tomo el nombre de Dios en vano cuando participo de la cena del Señor de manera inapropiada. La Santa Cena es el momento más solemne que la iglesia debe tener, porque es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es un recordatorio de su obra expiatoria. Es un tiempo otra vez de gran solemnidad. Pero cuando tú te acercas a participar de la cena del Señor, 1 Corintios 11:27, indignamente estás tomando el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Estás diluyendo su santidad al nivel de tu pecado, entonces puedes participar estando en pecado sin contemplar su santidad. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso la palabra en 1 Corintios 11 nos dice, examínate. Revisa tu corazón, mira dónde está tu corazón, arregla cuentas con el Señor de manera vertical, arregla cuentas por lo tanto de manera horizontal, entonces participa. ¿Por qué? Porque si comes y bebes de manera indigna hay juicio,
Porque si comes y bebes de la cena del Señor de manera indigna, vas a experimentar el juicio del Señor. Y Dios deja en 1 Corintios 11 dos ejemplos. Unos cayeron enfermos y otros están durmiendo. Es que nadie puede tomar el nombre de Dios en vano. Finalmente, cuando hablamos mal de Dios, tomamos el nombre de Dios en vano. Números 21:5 dice: y el pueblo habló contra Dios. Observa, solo esa expresión. Y el pueblo habló contra Dios. ¿Cómo hablamos contra Dios? ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar contra Dios? ¿Sabes cuándo lo hacemos? Cuando murmuramos contra su providencia. Cuando murmuramos contra su provisión. Cuando experimentamos en medio de buscar al Señor dudas, hablamos mal del Señor. Nuestro testimonio habla mal del Señor. Los demás nos observan y pueden señalar y decir: pero tú eres creyente, confía en tu Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, cuando hablamos con nuestras acciones mal de Dios o con nuestras palabras, cuando expresamos preocupación, cuando tenemos al Dios proveedor. Y no estoy diciendo que no debemos preocuparnos, pero hay un límite respecto a la preocupación, y es cuando ésta empieza a controlarnos. Pero muchas veces hablamos mal de Dios cuando dudamos de su provisión, de su sustento, de su cuidado. Hablamos mal de Él, como si Dios no fuese Dios y como si Dios no nos amase, como si Dios estuviese distante a nosotros. Génesis 18:25 dice: el juez de toda la tierra no hará justicia. Aquel que gobierna todo no actuará. Números 14:27 dice: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Es Dios hablando. He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Cambia el término israelitas y pon tu nombre. He oído las quejas de tu nombre que murmuran contra mí. Que murmuran contra mí. ¿Qué significa o qué piensas acerca del nombre de Dios? Lo que tú piensas de su nombre define cómo tú vives. Lo que tú piensas acerca del nombre de Dios define cómo vas a caminar, cómo vas a vivir y cuánto temor y reverencia tienes hacia Él. Yo quiero invitarte a que si en este tiempo tú no has estado caminando en reverencia al Señor, puedas hacerlo. Pero el primer paso que tú debes hacer es arrepentirte. Te he mostrado 8 ejemplos que están mucho más ampliados por Thomas Watson, y tú puedes revisar y hay muchos otros más. Pero en estos 8 ejemplos, yo creo que ha sacado a luz si realmente tomamos el nombre de Dios con reverencia, con temor. Si has estado tomando el nombre de Dios a la ligera, si has diluido, si lo has trivializado, quiero invitarte a que te acerques al Señor y que te arrepientas. Y que Él ponga en nosotros un estándar tan alto de quién Él es, para que seamos tan reverentes respecto a nuestro hablar y seamos celosos cuando otro levante el nombre de Dios en vano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu bondad y tu generosidad. Padre, gracias porque entendemos un poco más de a quién nos estamos dirigiendo, a quién estamos hablando en este momento. Al Dios soberano, al glorioso, al santo, al Rey, al Señor, al Todopoderoso, al justo. Padre, a ti nos dirigimos. Señor, danos una mayor convicción, un sentido más profundo de temor y reverencia. Que no trivialicemos tu nombre, que no diluyamos tu nombre, que no menospreciemos tu nombre, que no hagamos que otros duden de tu nombre, o otros blasfemen tu nombre
por cómo nosotros hablamos o vivimos. Que cada vez seamos más reverentes al oír tu palabra. Que tomemos la postura adecuada, el temor adecuado. Que nos preparemos, Señor, danos, despierte en nosotros mayor reverencia hacia ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor? Quiero invitarte de manera particular a que esta alabanza la cantemos ahora sí, con todo nuestro entendimiento, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. Adoremos al Señor. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida, el polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh y Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh y Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, en tu inmensa gracia, tu pueblo escogiste para ti. Tu misericordia y grande bondad no tiene fin. Fuiste fiel a tu pacto, aun cuando tu pueblo pecó contra ti, Santo Dios, Santo Dios. En el tiempo preciso, el verbo carne se
Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú, Yahweh? Y Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Amén. Amén, familia. Antes de cerrar, permíteme darte un par de anuncios. Primero, quiero animarte a que sigamos orando por nuestros hermanos que están delicados de salud. Los días pasados han sido días muy complejos, de mucho temor en nuestros corazones frente al estado de salud de varios de nuestros hermanos. Pero también hemos visto la misericordia, la fidelidad del Señor. Oremos para que Dios provea, extienda sabiduría a los médicos que están tratando a estos hermanos, a los familiares, para que su mente y corazón estén enfocados en los planes y en la soberanía del Señor. Si tú estás pasando por alguna necesidad, una vez más te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Queremos orar por ti y queremos ayudarte en todo aquello que nos sea posible hacerlo. Segundo, este día miércoles continuamos con nuestro estudio Cómo conocer y entender la voluntad de Dios. Estás cordialmente invitado. Si no sabes cómo sumarte, escríbenos y nosotros te mandamos la dirección. Tercer anuncio, cuarto anuncio, el día viernes, este viernes que viene, tenemos reunión de hombres. Continuamos con nuestra serie Anclados en Cristo. Estamos viendo el material de John Hunt. Entonces estás cordialmente invitado, querido varón, a participar de este viernes de hombres en esta reunión, especialmente para nosotros. Y el siguiente sábado las reuniones son normales de prejuveniles y jóvenes a las 4 de la tarde. Todas estas reuniones son online, son vía Zoom y el medio que Meet, lo que escojamos o lo que definamos es, pero de manera virtual, y tú estás invitado a participar. Seguimos al pendiente de las resoluciones del COE y del COED. Tú sabes que la semana pasada nos encapsularon día jueves, viernes, sábado y hoy domingo. Entonces este miércoles se están volviendo a reunir para reevaluar. Oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestra nación, para que en medio de este caos, de esta aflicción, de este dolor, Dios pueda ser glorificado y sus hijos, tú y yo, llevemos consuelo, el evangelio a estas personas que necesitan. Querida familia, Dios los bendiga, nuestro Dios soberano los guarde.